contenido de esta presentación no debe ser considerado como recomendación de comprar o vender algún instrumento financiero. La información contenida está destinada para fines educativos e ilustrativos solamente y no se debe considerar como asesoramiento de inversión. Los instrumentos financieros que se negocian en la bolsa de valores tienen riesgos que cada persona debe evaluar antes de colocar su dinero en este mercado. Bien, esta semana, segunda semana, digámoslo así, de noviembre, el mercado ha tenido un comportamiento interesante, ya que ha recuperado 2.13% con respecto al cierre del anterior viernes. El anterior viernes habíamos cerrado en 2.723.06 puntos y este viernes hemos cerrado en 2.781.01. ¿A qué se ha debido esta pequeña recuperación durante esta semana? Básicamente, el mercado, los inversionistas han estado esperando los resultados de las elecciones de medio término. ¿Qué han sido las elecciones de medio término? Prácticamente no ha cambiado mucho el panorama. Unas han ganado los demócratas y otras han ganado los republicanos. Y esta suerte, digamos, de, no sé si llamarlo empantanamiento o empate o no sé cómo llamarlo, los gringos tienen su término para esto, ha sido bien recibido por el mercado en todo caso. Ni bien se han sabido los resultados de estas elecciones, el mercado ha subido y con una gasolina fuerte al día siguiente justamente de haber conocido los resultados. Y bueno, esto ha ayudado a este impulso que ha tomado el mercado. Pero muchos suponíamos que probablemente esto era lo único que estaba esperando y que de aquí en adelante ya era una recuperación, digamos, constante. No ha sucedido eso, puesto que siguen habiendo algunos temas que siguen preocupando, ¿no? Y son los mismos que habíamos comentado ya hace varias semanas. Uno de ellos, el tema de la guerra comercial con China. Aunque hay mejores perspectivas durante este último tiempo, aparentemente la relación personal inclusive entre Donald Trump y Xi de China es muy buena. Entonces aparentemente esto podría tornarse algo más favorable. Y el otro temor que existe y que va a permanecer todavía por bastante tiempo, por lo menos hasta el 18 de diciembre, que si no me equivoco el 18 de diciembre es cuando la Federal Reserve finalmente anunciará si va a subir una vez más las tasas o no. Su decisión final la anunciará ese día. Probablemente esta volatilidad y esta inestabilidad en el mercado continúa hasta esa fecha. Y lo probable es que si la Federal Reserve confirma el tema de la subida de tasas, podamos ver una corrección, probablemente. Si es que hasta esa fecha no se descuenta ya esta posible subida de tasas, porque a veces el mercado descuenta ya las cosas previo al propio hecho. Y si la Federal Reserve no decide subir las tasas, probablemente más bien ahí sí realmente se vea un punto de inflexión y el mercado suba bastante. Eso ya solamente lo podremos saber el 18 de diciembre, porque la Federal Reserve esta semana sí se ha pronunciado, porque tenían que definir esta semana también si se subía o no subía las tasas. Obviamente en esta decisión no han subido las tasas, pero sí han dado a entender que podría haber una subida de tasas más adelante. No han confirmado, pero tampoco han descartado. Ya viendo los datos que hemos conocido en la semana, si bien no han sido muchos, hay bastantes importantes. Los JOLTS, como siempre, que han estado bastante bien, y eso es una de las cosas de la Federal Reserve, también ha resaltado en su comunicado, que el tema de empleos va muy bien y que la inflación, inclusive parecería que ellos están más o menos contentos con el tema de la inflación, como va hasta ahora. El Consumer Credit se esperaba 14.5 billones, ha dado 11 billones por debajo, eso tal vez no es tan malo tampoco. Luego el tema de empleos, los reclamos iniciales se esperaba 213.000, se han dado 214.000, básicamente alineado con lo que se esperaba. Luego la decisión de las tasas de interés a partir de la FOMC, como les digo, han decidido no cambiar, pero tampoco han cerrado la posibilidad de que haya un cambio o una subida más bien en las tasas en el mes de diciembre. Luego ya algunos datos que tienen que ver con la inflación. El PPI
se esperaba un 0.2%, se ha dado un 0.6% más de lo esperado, tal vez por eso la Federal Reserve también ha dicho, bueno, estamos más o menos contentos con lo que va de la inflación. El Core PPI se esperaba 0.2%, se ha dado 0.5%. Y el sentimiento medido por sentimiento del consumidor medido por la Universidad de Michigan se esperaba 98, se ha dado un 98.3, o sea que está bastante bien alineado con lo que se esperaba. Entonces, los datos no están mal, los datos de la economía no están mal, y en esto pues entonces realmente se basa la Federal Reserve en sostener que podría nomás haber una nueva subida de tasas en diciembre. Veremos qué sucede. Seguramente, probablemente tengamos todavía algo de volatilidad hasta esa fecha, y como les digo, probablemente, inclusive si es que el mercado decide así, se castigue esta probable subida de tasas antes de la fecha, y después de la fecha, si es que no se da la subida de tasas, se vea realmente una recuperación importante, porque siempre a fin de año hay la subida que se llama la subida de Santa Claus, ¿no? Generalmente a fines de año se da eso. Veremos qué va a pasar con toda esta información que estamos esperando. Desde el punto de vista técnico han sucedido cosas interesantes también. Como les dije la anterior semana, uno de los datos importantes era que todo el movimiento del mercado se estaba dando por debajo del promedio móvil de 200 días, que esto era una señal en todo caso, en algunos casos bajista, pero que nos estábamos acercando nuevamente a este promedio móvil de 200 días y que posiblemente se podía constituir en un nivel de resistencia. Esta semana, justamente después de las elecciones, la subida importante que se ha dado el día después ha hecho que otra vez el movimiento del mercado se esté dando por arriba de este promedio móvil, es decir, aparentemente se habría roto esta resistencia y estaríamos nuevamente haciendo transacciones por encima del promedio móvil de 200 días, y también se han dado algunas señales alcistas en algunos indicadores técnicos. Esto podría confirmarse si es que esto continúa así la siguiente semana, porque son señales importantes. Como les digo, al haber cruzado el promedio móvil de 200 días es siempre importante. Ahora, eso no quiere decir que haya un cambio de tendencia total, probablemente un movimiento más lateral hasta el 18 de diciembre, o una nueva corrección que se pueda dar como castigando antes el tema de la subida de tasas. Pero por ahora esos son, digamos, los temas a resaltar desde el punto de vista técnico, que no son menores, ¿no? Que no son menores. Tenemos señales alcistas en los indicadores técnicos, y además, reforzando estas señales alcistas, tenemos que ahora nuevamente hemos podido romper y estar otra vez por encima del promedio móvil de 200 días. En cuanto al análisis sentimental, el índice de miedo en el mercado, o VIX, la anterior semana había cerrado en 19.51, esta vez hemos cerrado en 17.36, un poco más abajo, y esos son niveles bastante normales, digamos así, que realmente no denotan ningún tipo de mucho nerviosismo en el mercado. El índice de contratos put y call, la anterior semana habíamos cerrado en 0.93, esta semana en 1.11, un poco más de 1, pero sigue siendo bastante neutral en todo caso. Y para complementar nuestro índice de miedo y avaricia, también ha subido algunos puntos de lo que habíamos cerrado la anterior semana. La anterior semana estábamos realmente bajos en 8 puntos en miedo extremo, si bien ahora seguimos en miedo extremo, pero ya estamos en 18 puntos, muy cerca de cambiar a la zona de simplemente de miedo, ya no de miedo extremo. Dependiendo de cómo se mueva esta semana del mercado, veremos también cómo cambia este indicador. En cuanto a los anuncios de ganancias, ya han anunciado hasta el 7 de noviembre, este cuadro está hasta el 7 de noviembre, 451 compañías de lo que va en el Standard & Poor's 500. Ya falta muy pocas realmente del Standard & Poor's 500 que hagan su anuncio. Y el resultado ha sido bastante bueno, ¿no? Porque casi el 77% de esas compañías han anunciado con sorpresas positivas. Algo cercano al 16% han anunciado con sorpresas negativas, y un 7.3% ha anunciado con sorpresa, o más bien alineado a lo que se esperaba, alineado a lo que el mercado esperaba. Entonces los anuncios de ganancias han estado bastante bien. Lo que ha preocupado en algunos casos son las proyecciones de ganancias y de ingresos y de todo hacia el futuro, hacia el año 2019. En algunos casos ha preocupado esto, por eso algunas compañías que, a pesar de tener buenos anuncios de ganancias, que han sobrepasado lo esperado,
los precios no han subido mucho, inclusive en algunos casos han caído. ¿Por qué? Porque justamente por estas proyecciones que se han hecho. Entonces eso hay que ver cómo se va a resolver y cómo se va a desenvolver esto al próximo año. En cuanto a lo que vamos a conocer ya la siguiente semana, en información fundamental tenemos información complementaria a la inflación, el CPI, el Core CPI, tenemos ventas al detalle, que es importante, los retail sales, como siempre datos de empleos, los reclamos iniciales. Básicamente creo que esos son los más importantes que podrían en todo caso darnos incluso una idea de cómo podría venir la decisión de la Federal Reserve el día 18 de diciembre, si no me equivoco. Y en cuanto a niveles de ganancias, como yo les digo, ya la mayoría de las compañías del Standard & Poor's 500 han hecho su anuncio. Sin embargo, todavía hay algunas que podrían ser interesantes de hacer seguimiento durante esta semana. Entre ellas está Cisco Systems, está Walmart y está Nvidia, así que por lo menos a estas yo les voy a hacer seguimiento. Hay otras, obviamente, muchas más compañías que van a hacer el anuncio. Ya no es tan masivo como las anteriores semanas, pero las más destacables en todo caso creo que son estas tres. Bien, con esto habríamos terminado el análisis de esta semana. Esperemos que les haya gustado, que les sirva, y ya nos estaremos viendo en el análisis de la siguiente semana. Gracias por ver este video.